Está muy bien. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Animados? Chévere. Excelente, me gusta. Les voy a pedir un favor, le pueden entregar el micrófono, porfa, a Carlos Angulo. Sí. Sin más preámbulo, les quiero contar que vengo desde Colombia. Hola. Sí, funcionando. Desde Colombia son aproximadamente 7 horas según Google Maps, pero el vuelo fue como de 14, fue un poquito más largo. Si no han ido a Colombia, la próxima vez que estén por allá, pues me escriben. Yo encantadísimo de recibirlos, Carlos también. Nosotros estamos en Medellín, entonces pues cualquier cosa a la orden. Sí, claro, eso. Ah, en vez de contarles quién soy, quiero contarles qué he hecho. Y un día, cualquiera, creé una aplicación que te permite desplegar cualquier repositorio con una aplicación de Angular en segundos. Este plugin lo pones en tu navegador, le haces clic y automáticamente corre la aplicación. Se llama Angular Now. Esto lo lancé un día y tuvo... Un momento, algo pasó. Espera, ya, aquí. Lo lancé un día y tuvo muchos retweets, muchos likes. Eso fue mi gran momento de fama en la vida. Y yo decía, wow, fue de un día para otro, fue como súper increíble. Y lo irónico es que ese plugin solo tenía una línea de código. Miren acá, es esta. Y uno como, ¿what? Yo he escrito miles de líneas de código y ninguna fue tan famosa como esta. Pero luego pasó algo incluso más increíble. Resulta que el control ya no está funcionando. Listo. Resulta que se me ocurre escribir este fragmento de código que te permite hacer las aplicaciones web más accesibles. Si tus imágenes en tu página web no tienen el atributo alt, se van a poner grises. Entonces, muy bacano porque te ayuda a crear aplicaciones que más personas pueden utilizar. Lo mismo, lo publiqué y ¡boom! 2000 likes, 800 retweets de gente de todo el mundo, gente escribiéndome como ¡wow! Sos un genio, Juan, ¿de dónde saliste? Y yo, de Colombia. Entonces, pues como ¡wow! Ahora, este se llama Enginotive. Es una librería que les permite crear estas notificaciones hermosas, verdes. Me demoré como un mes escribiéndolo junto con Carlos y ¿saben cuántas personas y compañías en el mundo están utilizando este plugin en este momento? Casi nadie. Nadie lo está haciendo. Entonces, ya saben, dejen de escribir código, eso no sirve. Pero bueno, vamos a continuar. Yo organizo Angular Medellín junto con Carlos Angulo. Esta es nuestra comunidad, también una comunidad muy fuerte como la de Bolivia. Y también organiza, bueno, este es como nuestro crecimiento en los primeros 4 meses, es como una pirámide. Y ahorita tenemos como más de 1500 miembros después de un año. Lo cual resultó, por supuesto, de una conferencia que se llama Engie Colombia, que también los espero ver por allá. Es en septiembre 6 y 7, estos son los speakers del año pasado. ¿Los han visto por ahí? Sí, eso es tú. Y bueno, pues ahí está, engiecolombia.com. Quiero contarles que algo pasa cuando uno organiza una conferencia. Esa que están viendo ahí es la cara de los organizadores anoche, tratando de lograr de que todo saliera bien hoy, como Dios, todo va a salir bien, estoy seguro que todo va a salir bien. Pues quiero que en este momento les demos un aplauso a todos ellos. Muy buen trabajo, felicitaciones. Bueno, de pronto me vieron una charla que yo di en Angular Bolivia, tenía el pelo verde a propósito, porque dicen que era una apuesta, pero no era a propósito. Soy Google Developer Expert, si de pronto no me alcanzan a ver ahí sí me alcanzan a ver. Y para los que no saben, Google Developer Expert es solamente un título para personas que les gusta hacer trabajo en la comunidad, en relación a Angular particularmente. Si ustedes quieren saber cómo convertirse en uno, pregúntenme. Yo estoy encantado de que más personas sean Google Developer Experts. En Latinoamérica tenemos 3 en Angular y espero que el próximo salga de Bolivia, que sean ustedes. Así que búsquenme. Me pueden encontrar en Twitter como @jdjuan, por si quieren conocer algo más de Angular, etc. Y finalmente, le voy a dar crédito a un compañero del trabajo con el que hice estas diapositivas que me ayudó bastante, Carlos López. Las diapositivas las pueden encontrar acá, entonces súper sencillo. Vamos al grano. Lo primero que ustedes deben saber antes de escuchar esta charla es que lo que les voy a enseñar el día de hoy parte de mi experiencia y no necesariamente es algo confiable.
Así que les reitero que si ustedes están haciendo arquitecturas escalables hoy en día en su empresa y les funciona, está bien, no pasa nada, no tienen que seguir estas prácticas que les voy a decir acá. Lo más importante es consistencia. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es muy sencillo. Las aplicaciones cada vez se hacen más complejas. Byron nos lo mostró. Los microfrontends es una de esas estrategias, ¿cierto? Que nos permiten simplificar, pero se hacen complejas. Crecen los requerimientos funcionales y no funcionales y como resultado tenemos una base de código gigante, un equipo de 40 ingenieros, tenemos cientos de repositorios. Yo empecé a trabajar en un proyecto la semana pasada que tiene 204 repositorios y yo sé como, ¿what? ¿Pero por qué tantos? Entonces, ahí es cuando necesitas una arquitectura escalable. Así que lo que voy a hacer hoy es hacer un formato de entrevista. Hoy en día en Google, perdón, en Juxi, donde yo trabajo, hago algunas entrevistas para los frontend. Y cuando me siento con ellos, tengo un mantra. El mantra es el siguiente, es este que están viendo acá. Si yo voy a llevar a cabo una entrevista, mi primer objetivo no va a ser evaluar a la persona. Mi primer objetivo va a ser hacer que se sientan confiados, tranquilos, bien, que la disfruten. Porque ese pequeño detalle se llama inclusión. No hay nada peor que vos estés buscando un trabajo, estés desesperado, tengas de pronto una familia, un hijo, te sentes en una silla y un tipo ni te mira a los ojos y te dice como, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un módulo de Angular y un módulo de JavaScript? Y es como, wow, no tengo ni idea. Como, wow, no sé. Entonces dice, bueno, gracias, hasta luego. No, yo siempre que tengo una entrevista trato de que la persona aprenda algo. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a tener una entrevista. Ustedes van a ser los candidatos y yo voy a ser el entrevistador. Entonces, no miren, cierren los ojos un momentico, cierren los ojos. Ya, gracias. ¿Cómo defino yo, si esta fuera una entrevista? O sea, imagínense que están sentados ahí. Yo les digo, bueno, pero ¿qué tal? ¿Cómo es tu nombre? Perdón, tú que estás ahí en la esquina. Sí, Oliver se sienta y dice, yo Oliver, bueno, bienvenido, cuéntame, tú si fueras a construir una arquitectura escalable, ¿qué harías, cierto? Entonces quiero que todos se pongan en ese papel, como, ¿qué harían? ¿Qué harías? Quiero que Carlos responda a esa pregunta. No me estoy sintiendo cómodo incluido en tu entrevista, entonces. No me importa, continúa. Pero voy a obtener el puesto, ¿no? No creo. Vale. En 30 segundos. Ok. Yo pensaría primero en la globalidad del todo el proyecto, Ajá. pensar cómo puedo distribuirlo en diferentes secciones, módulos, Sí. y asimismo hacer una distribución física. Puede ser por funcionalidades. Sí. Sí. Me gusta. De lo que Carlos está hablando de identificar los diferentes dominios de la aplicación y separarlos, tal vez entre módulos, que es algo muy importante. A mí me encanta esa respuesta. Yo creo que ahí yo haría muchísimo hincapié, es la parte más importante. Sin embargo, una de las respuestas que a mí me encantaría escuchar de un candidato es la siguiente. Momento, no tan rápido, Juan. Si tú me vas a preguntar a mí de arquitecturas escalables, debes saber que hay diferentes dimensiones a la escalabilidad. Por un lado podemos hablar de estructuras de estructuras de carpeta escalables, podemos hablar de modularización, podemos hablar de patrones de código, de manejo de estado, de repositorios, de muchas. Entonces un candidato, si me dice a mí, espere, pregúnteme algo más específico, yo le diría, me encanta esa respuesta, porque la arquitectura no es algo que se habla en 5 segundos, es un tema grande. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Entrégale el micrófono, porfa, a Josué. Y Jorge y Israel se preparan, porque son los siguientes. Josué, estás en una entrevista conmigo porque pues te echaron de trabajo, lo siento. Y yo te pregunto, Josué, ¿cómo haces para que una estructura de carpetas en Angular sea escalable? ¿Qué respondes? Momento, no tan rápido, muchacho. Me encanta, bien. No sé, no tengo idea. Escalable. Estoy pensando. Yo creo que ya me había ido de la entrevista, pero no sé, tratar de tener una buena estructura organizacional para tener módulos en donde se debe, para que puedan instalar.
tener todo bien organizado. Está bien, muy importante. Como separar, lo mismo, muy parecido a lo que decía Carlos, separar los dominios de pronto en carpetas, que al final son módulos, y tenerlo muy organizado, tener como un estándar tal vez, Exacto. ¿cierto? Sí. De modo que no pues, metas archivos aquí, allá y aquí, allá. Muy bueno, me gusta, me gusta. Digamos que una de las estrategias que me gustaría escuchar de un candidato es que me diga, Juan, si yo tuviera que construir una arquitectura escalable, utilizaría Lift. Listo, ya, tienes el trabajo. Porque la tiene clarísima, me dice Lift, o vámonos con X, o con Y, o con Z, pero escojamos una de esas cuatro. Esta es una estructura que existe, creo que la inventó John Papa o alguien por ahí. El caso es que funciona. Lift, si no los conocían, significa Locate, Identify, Flatten, Try, Dry. Pero veamos cada uno qué significa. Locate, ¿qué tan rápido puedes encontrar los archivos en tu proyecto? Y ahora póngale mucho cuidado a esto porque esto me lo preguntaron mucho ayer. ¿Qué tal si yo le digo a Oliver, ¿cierto? Le digo, Oliver, imagínate que hay un bug en los componentes. La carpeta componentes tiene 100 componentes. Si yo divido mi proyecto en carpetas definidas por tipo, componentes, modelos, directivas, yo apenas la abra, ¡pum!, un montón de archivos. Que es muy diferente que yo le diga, Oliver, hay un bug en footer, en el footer hay un bug. Pues Oliver abre el footer y está todos los archivos relacionados con el footer. Esto es dividirlo por dominio. Y por dominio, que es mucho también de lo que hablaba Byron, ¿cierto? Como que hay un grupo en un dominio, hay otro grupo en otro dominio, pues así es mucho más fácil resolver un bug, agregar una funcionalidad o hacer un refactor. Pero si lo ponen en carpeta componentes, carpeta directivas, pues pum, eso no va a ser tan escalable. Ahora, hablemos de otra cosa. No se está actualizando. Aquí se actualizó. ¿What? ¿Por qué no? No se paró, se congeló. Ya. Ya. El siguiente es Identify. ¿Qué tan rápido puede identificar el propósito de un archivo solo con verlo? Y es cuando ustedes ven que Angular pone header.directive, header.model, header.pipe. Ustedes solo con ver esto y sin ver el contenido del archivo ya saben para qué es cada uno de estos. Que es muy diferente si fuera header.ts, header.ts, header.ts. ¿Cuál es cuál? Ni idea. De modo que ayer cuando creamos una interfaz, por eso le pusimos header.interface. Porque, claro, una interfaz, al grano, ¿cierto? Esa es otra de las razones y recomendaciones que yo le saco. Ahora, luego está flat. ¿Qué tantos abdominales, qué tan flat es esto no, no. ¿Qué tan flat es la estructura de carpetas que ustedes tienen en el proyecto? El árbol de carpetas. Si ustedes tienen algo así, y yo lo he tenido, ¿cierto? En Windows uno abre carpeta y carpeta y carpeta. O tienen algo así, ¿cierto? Yo lo he visto y digo, no sé, no me gusta, no me parece como tan escalable. O sea, con otras 3 carpetas y ya esto se hace inmantenible. Como también han visto algo así, ¿cierto? El típico Ryuk del Promise Hell, ¿cierto? Callback Hell, ¿cierto? No, esa estructura, ese triangulito, si ustedes ven ese triangulito en el código alguna vez, sepas de que ese triangulito se llama la pirámide de la muerte. Y esa pirámide de la muerte es real, miren, ahí tomé una foto ahí rápida. Entonces traten de no hacer eso. Una recomendación es 7 archivos por carpeta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a estudios, el ojo humano puede ver a lo máximo 7 archivos al mismo tiempo. Puede leer como, verlos. No sé el ojo de un extraterrestre, pero el del humano sí, ¿cierto? Entonces como que 7 archivos. Si tiene más, es como, toca hacer un análisis más detallado. Entonces, recomendación, 7 archivos. Y finalmente, try dry. Trate de no repetir código. Dry significa don't repeat yourself. Repetir código es malo porque, muy sencillo, cuando ustedes lo hagan van a tener que, si tienen 2 códigos repetidos y el código terminó estando malo y hay un bug, tienen que revisarlo y corregirlo en ambas partes. Si tienen que agregar una funcionalidad, tienen que hacerlo en ambas partes. Y si el código está repetido 10 veces, pues son 10 veces. Entonces, traten de no hacerlo. Una manera y una estrategia en la que lo pueden lograr es con algo que se llama los dummy components o los smart components, que es una estrategia a través de la cual ustedes definen lógica presentacional y lógica, llámese de información o de base, como quieran llamarlo. El caso es que los smart components que están viendo acá son componentes que se encargan de traer la información, de conseguirla, de definir la lógica detrás, como el backend. Mientras que la lógica, los componentes de presentación o dummy components
Son componentes que simplemente reciben la información y se encargan de mostrarlo. No saben qué tipo de información es. Bueno, no saben de dónde vino, cómo llegó, solo saben que reciben información y que la muestran. Por ende, si ustedes crean una tabla que recibe una serie de datos y las muestra, pues esa es una tabla que es muy reutilizable. La pueden utilizar en muchas partes del proyecto. Pero si en vez de eso crean un componente que trae la información, la muestra, hace esto y hace aquello, muy difícil reutilizarlo. Entonces, Smart y Dummy Components es la recomendación que les doy. Vamos a darle el micrófono a Jorge Cano. ¿Está por ahí? Jorge, digamos que, pues, yo sé que tú eres argentino y todo, pero ¿cómo modularizarías el código de una aplicación? Bueno, dependiendo de la arquitectura, pero creo que podría ser por feature. Cada módulo es una feature exacta Ajá. y además tener un módulo general para Ajá. todo lo que sea compartido. Me encanta, me encanta, me encanta. Perfecto, eso es. Vean que las respuestas todas tienen algo en común. Estamos hablando de módulos, de feature. Excelente, Jorge. No esperaba tanto. Muy valioso lo que dijo Jorge. Les voy a mostrar. Resulta que los módulos de la aplicación es la respuesta correcta. Es lo que les mostré ahorita. Definir las cosas por dominio. About us, contact, footer, header. ¿Cierto? Así es como ustedes pueden definir todo un dominio. Ve, un módulo define una serie de artefactos que están relacionados entre sí. Eso es lo que siempre deben recordar. Serie de artefactos que están relacionados entre sí. Entonces allá van a estar los componentes, las directivas, los pipes, todo relacionado a su dominio. Ahora, es muy importante que sepan que, por ejemplo, si ustedes tienen un componente, esto es un módulo, y aquí tienen un componente, y ese componente tiene adentro otros componentes, pues lo meten en la carpeta de adentro, ¿cierto? Es como meterlo ahí, y se hace mucho más entendible. Entonces van al header, luego abren el search bar, luego abren el icono, y ahí lo encuentran toda la información, organizado, fácil de encontrar, sin hacer algo muy messy. Entonces, entonces los módulos especiales son módulos diferentes a los que tal vez ustedes han utilizado normalmente. Resulta que en Angular tenemos dos módulos particularmente especiales, uno que se llama Core y otro que se llama Shared. Y esos módulos tienen unas características que, si los usamos mal, podemos terminar haciendo un código no muy bueno. Entonces, esto para que lo tengan muy en cuenta. Resulta que si yo tengo un componente o un servicio o algo que es compartido entre diferentes componentes, lo que yo quiero hacer es ponerlo en un lugar que sea accesible para todos ellos. Por ende, si header y footer utilizan el mismo servicio, yo lo pongo en la carpeta shared, ¿cierto? Lógico, como compartido. Sin embargo, todos los servicios que yo ponga en la carpeta shared, una vez sean importados, van a generar una nueva instancia por cada importación. Cada vez que yo importe ese servicio, una nueva instancia. Está bien, no pasa nada. No pasa nada. Si el servicio me trae información de estudiantes, pues está bien, no funciona. Pero ¿qué pasa si el servicio es el servicio de autenticación? Y lo que hace es que registra el token del usuario, el correo y no sé, una información importante. Si yo genero una nueva instancia, pues perdí la primera, perdí la información y por ende ya no sé si está autenticado o no. En esos casos, yo necesito algo que se llama un singleton. Alcen la mano quienes han escuchado singleton alguna vez. Alcen la mano, por favor. Bien. Para los que no, entonces muy sencillo. Un singleton es una estrategia a través de la cual tú mantienes una única instancia a través de toda la aplicación. Pues, es como mi definición. Entonces, cuando necesiten un singleton como de Authentication Service, lo que hacen es que lo ponen en el módulo core. Y eso es todo. Así es tan sencillo, esa es la diferencia. ¿Cómo radica esa diferencia en la implementación? Mucho ojo a esto, no lo olviden. El shared, cada vez que se importe, genera una nueva instancia. El core solo lo vamos a importar una vez y va a ser en el módulo principal, en el app module. Entonces así garantizamos que todos los servicios que estén allí sean singleton. ¿Sí? Para que no lo olviden, los módulos especiales. Ahí está, Authentication, User Service. Y finalmente, uno que vimos ayer muy interesante,
Material Module. Otro módulo que les va a permitir a ustedes escalar más su aplicación y con ayuda de Shaking y Webpack, pues tener un mejor performance. Es un módulo que se encarga de agrupar todo lo que ustedes tengan de Material en un único módulo y luego importar ese módulo una vez nomás, que es muy diferente cuando ustedes tienen, por ejemplo, el botón, el slider, el toggle, todo mezclado con un montón de módulos más. No, creen el módulo de Material. Es una buena práctica que vimos ayer, pero se la recomiendo. Entonces, ¿qué pasa cuando esos módulos se vuelven muy grandes? Cuando se vuelven muy grandes, a veces tenemos que llevarlos a repositorios, ¿cierto? Separarlos. Y para eso quiero presentarles dos estrategias, para que lo sepan. Eso me lo preguntaron ayer también. Me dice, Juan, hay un módulo, el módulo de transacciones, se hizo gigante y hay 5 desarrolladores trabajando en él, en un equipo de 20. Es muy difícil de mantener. Entonces, una de las soluciones es ponerlo en su propio repositorio. Entonces, ustedes ya terminan con 2 repositorios. Entonces, ¿cómo los unen? Si es una aplicación pues, completa. La estrategia se llama Git Submodules. Git Submodules les va a permitir a ustedes poner un repositorio en otro, seguirlo utilizando como si todo estuviera en el mismo sin que esté en el mismo, permitiéndoles a ustedes manejar pull requests más fácil, resolver conflictos de manera más sencilla, gestionar las versiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, si de pronto no conocían mucho de esa, tal vez esta sí la conozcan. Cada vez que ustedes hacen npm install, están instalando un módulo de Node. Y en este caso, bueno, un módulo de JavaScript puede ser. El caso es que ese módulo lo pueden poner ustedes en un registro, un registry npm. Entonces, por ejemplo, en la compañía en la que trabajaba, tenemos un registry que se llama Nexus. Entonces, en Nexus cogíamos esos módulos que vieron, los más pesados, por decir transacciones, y lo tirábamos a Nexus. Entonces, cuando otra aplicación necesitaba ese módulo, hacíamos npm install ese registro. Entonces, ahí lo ven, ¿cierto? Es como 2 estrategias que les voy a recomendar para cuando sus módulos, que están definidos por dominio, no por tipo, crecen. Démosle la palabra a Andrés Villanueva. No se me haga el pana, no. Por favor, el micrófono a Andrés Villanueva. Y Andrés, estoy haciendo la pregunta, ¿qué estándar? Si estás en una entrevista, ¿cierto? Sí. ¿Qué estándar seguirías tú si yo te dijera, ¿cómo vamos a nombrar las cosas? ¿Cómo lo harías tú? No quiero trabajar en Yuxi. No. Bueno, en la guía de estilos hay un estándar de convención que normalmente es el que está insertado dentro del CLI. Ajá. Si vamos a usar Angular, está genial que usemos el CLI porque ya trae por defecto esta convención. Me gusta, me gusta. O sea que lo que me estás diciendo es que en el CLI de Angular ya hay una convención y que por ende deberíamos seguirla. Deberíamos. ¿Tú crees que sería muy mala idea divergir de ese estándar, utilizar otro estándar diferente al del CLI? Dependiendo de nuestras necesidades. Porque si es un producto muy grande, en donde es muy particular las exigencias y los requerimientos, ahí sí deberíamos movernos a algo más custom. Pero si no, yo creo que ya todo está bien definido por parte del equipo de Angular y no está nada mal usarlo. Súper valioso. ¿Me encanta. contratan? No, Ah. pero Igual no quería trabajar en Yuxi. no, me gusta. Andrés, ¿qué dijo? En todo lo que dijo una palabra clave, consistencia. Si el Angular, si el AI ya tiene una convención, usemos esa. Si no nos sirve esa convención, utilicemos otra, pero no las mezclemos. Jamás mencionó eso. Utilicemos la que nos sirva, ¿cierto? Estoy pasando los slides así como... Entonces, importante, los tips para definir un estándar que yo les voy a entregar el día de hoy son los siguientes. Primero, sean claros, lo más claro posible, que es muy difícil, ¿cierto? Es más difícil nombrar una variable que un hijo. Andrés lo sabe, la embarró 2 veces. Mentiras. No agregues metadata. Metadata, ya les voy a explicar qué es metadata, pero es como información de la información. Y finalmente, consideren el contexto en el que se encuentran. Voy a dar un ejemplo. Si yo tengo, y ojo, esta pregunta va para todos, si yo tengo que nombrar una variable que almacena el tiempo máximo de inactividad permitido para una transacción en una tienda, ¿cómo nombrarían esa variable? ¿Cómo nombrarían esa variable? Piensen un segundo. Yo sé que cuesta.
Em, la respuesta no es ninguna de estas. No es transaction time. No es transaction time porque no te dice nada. Transaction time puede ser cualquier cosa. Puede ser el tiempo máximo de transacción, puede ser el mínimo, puede ser el que lleva, el actual, el último tiempo que se demoró. No dice mucho. No es transaction inactivity time value. Porque obviamente toda variable tiene un valor. Entonces, si ustedes ven que sus variables al final dicen value o variable, pues eso es una mala idea, porque todas las variables tienen un valor, sea un define, null o un valor. Y por último, transaction inactivity time purchase product. Ese nombre no es malo por lo largo. A mí me encantan los nombres largos, la verdad. Sí, me encantan, perfectos. Es malo porque da un contexto adicional que ya tenemos. Si estamos trabajando en una tienda, Mercado Libre, lo que sea, ¿para qué le vamos a poner purchase product? Porque es obvio que si es una transacción es porque va a comprar un producto. Entonces podemos resolverlo. ¿Qué nombre le pondría yo? Transaction Max Inactivity Time. Es un nombre. Puede que tengan otras opiniones. Pues digan, ah, Juan, ese no me gusta. Está bien. Pero digamos que este yo lo considero apropiado. Yo lo aceptaría. Para que lo tengan en cuenta. Entonces, consideraciones para cuando nombren variables. Camel case para variables y funciones. Ya los vamos a un ejemplo. Dash case para archivos y carpetas. Y por último, title case para clases e interfaces. Veamos los ejemplos. Camel case para variables y funciones. Así. Primera minúscula, luego las otras en mayúscula. Dash case para archivos y folders. Separado por guiones, todo en minúscula. Y title case para clases e interfaces, la primera siempre en mayúscula. No lo olviden. Listo. Y si quieren conocer cómo hacer esos procesos de manera automática, acá les tengo un link súper valioso donde está mi configuración de Visual Studio Code, que es el mejor editor de todos, de eso no estamos de acuerdo. Allí pueden simplemente siguen los pasos, instalan y ya tienen un editor brutal, mejor que WebStorm, pues, por decir algo, ¿cierto? Se lo recomiendo. Finalmente, para terminar, porque creo que me quedan como 3 minutos, ¿cierto? 3 minutos, sí, perfecto. La pregunta va para mi amigo Israel. Ah, y Andrés se llevó el micrófono, esos venezolanos. ¿Cómo debería yo, Israel, estás en una entrevista conmigo, ¿cierto? Entonces yo digo, Israel, ¿cómo haces vos para manejar el estado de una aplicación? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo nos resuelves ese problema? Más específicamente, ¿a qué te refieres con estado? Buena pregunta. Me refiero a todo el set de variables, de valores que tengas en la aplicación. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, la autenticación, ¿cierto? ¿Dónde la almacenas? ¿Dónde almacenas el email del usuario? Porque seguramente muchos componentes en la aplicación lo van a necesitar. Entonces, ¿qué estrategia utilizarías tú? Pues te doy un ejemplo. Tú dices, Juan, yo lo pondría en un servicio y lo consultaría en muchas Sí, partes. bueno, depende primero de la arquitectura que tienes en cuestión de Ajá, la aplicación. sí, Entonces, bueno, Angular como tal, el CLI, tiene la cuestión de environments, sí, pero no solo queda ahí. O sea, digamos que tú tienes 5 ambientes distintos, ¿no? ajá, Tienes un ambiente en español, un Ajá. ambiente en francés, tienes uno de producción, Sí. o tienes todos estos en producción y en desarrollo. Entonces, en esta parte de environments, en el CLI, ajá. tú configuras cuando vas a hacer un deploy o lo que sea, o le das las mismas instrucciones de ng-serve, build, le indicas qué archivos de environment quieres usar Me encanta. y entonces ahí pones todo lo que puedan ser información sensible, ¿no? Excelente. Estás hablando de cómo voy a hacer yo para cuando yo vaya a desplegar a diferentes ambientes pueda acceder a diferentes variables. Por ejemplo, cambiar la API a la que estoy apuntando porque no quiero apuntar a la API de producción o a la base de datos de producción, sino a la de desarrollo, a la de QA. Entonces, el archivo de environments es la respuesta correcta si yo necesito almacenar las variables en tiempo de compilación. Ahora, ¿qué pasa cuando yo necesito almacenar esas variables en tiempo de ejecución? Cuando diferentes componentes y servicios necesitan esa información. Y es una pregunta que se hizo Facebook hace un par de años porque tenían un problema en su aplicación y llegaron a una estrategia que se llama Flux, un patrón del cual surgió Redux y del cual surgió NGRX, que es lo que ustedes han escuchado por ahí. Básicamente es una estrategia donde en un único lugar almacenamos toda la información y ese lugar se llama Store. En vez de que todos mis componentes se comuniquen entre sí y tenga algo desorganizado y difícil de mantener, todo lo almaceno en el store. Y a través de una serie de artefactos llamados actions, reducers, etc.,
lo que hago es que yo siempre llevo allá la información y de allá la traigo. Se llama la única fuente de verdad. Y eso hace que mi estado sea más escalable. Esa es una estrategia que les recomiendo si no la han evaluado para manejar un estado que crezca más. Creo que se me acabó el tiempo. Yo sé, es la vida, lo siento, le rompí el corazón, pero la ventaja es que están contratados muy bien, ¿cierto? Entonces, así termina uno. Gracias, sí. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Búsquenme al final si tienen alguna pregunta. Muchas gracias a todos.